Y llegamos al capítulo número 21 de nuestro podcast La Noche del Miedo. Siempre agradeciéndoles su fiel sintonía, los mensajes que nos envían y por supuesto los likes y los nuevos seguidores de nuestro canal. Saludando a mi amigo y compañero periodista Felipe González. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien, pues, señor director. Bienvenido. Igualmente, muchísimas gracias. Sí, pues contento porque estamos en el número de la suerte, nuestro capítulo 21. 21 ya. Oye, que se ha pasado rápido. Bien rápido, te diré. 21 capítulos ya, no lo podemos creer. Y bueno, seguimos porque gracias a ustedes que nos escriben, nos le dan like, ¿no es cierto? Nos siguen y nos mandan sus historias, que como nosotros en cada programa los invitamos siempre a hacernos llegar su historia. Estamos preparando un nuevo programa con historias de nuestros auditores. Exacto. Y hoy día tenemos un tema muy bueno. Está súper bueno porque desde la perspectiva que lo hemos estado agarrando e investigando, es súper interesante porque a todos nos va a pasar de que desde pequeños hemos sido criados con cuentos, con canciones infantiles. Justamente. Que muchas veces, o sea, si los adultos no se dan cuenta, nosotros de niños menos. Pero, o sea, hoy día va a haber víctimas fatales en este programa. Claro. Van a caer personajes de pedestales. Sí. Y no queremos arruinarle la infancia a nadie, pero de verdad que hoy día se van a sorprender. Las historias son más oscuras de lo que uno piensa. Sí. Y bastante más oscuras. Y ahí lo que nos llama la atención un poco en esta investigación es que ¿cómo es posible que esto haya sido destinado a niños? Esa es la gran interrogante, ¿eh? Aquí cabe la frase, el lobo no es como lo pintan. Claro. Es peor. Entonces, sí, hoy día, como siempre, la invitación es asustarnos un poco. Y hoy día sí, yo creo que los que incluso son un poquito inmunes a los sustos y les gusta esta cosa, yo creo que hoy día efectivamente van a quedar bien desconcertados. Claro. Bueno, comencemos. ¿Qué te parece? Entremos de inmediato en el contenido de este capítulo y vamos a comenzar con una historia muy que yo creo que muchos de ustedes van a entrar en mucho recuerdo en este minuto. Y la verdad de las cosas, mi querido Jorge, es que yo creo que cada uno de nosotros, cuando escuchó estas historias, vio estas películas, escuchó estas canciones, le dábamos una interpretación personal. Cada uno a lo mejor se imaginaba a los protagonistas de una forma, ¿no es cierto? Porque obviamente los que son películas no los ves, pero cuando tú escuchas un cuento que no necesariamente está en película o en video, te imaginas, ¿no es cierto?, cómo será ese personaje, etcétera, etcétera, ¿no? Igual que las canciones, tú te imaginas lo que las canciones van relatando. Cada uno le da seguramente, ¿no es cierto?, su interpretación personal, pero yo me atrevería a decir que nadie llega a pensar en lo que realmente hay detrás. Sí, pues los niños realmente no le toman atención, no le tomábamos atención a lo que significaba. Pues. Era netamente pasarlo bien, jugar. Claro, eran cosas de todos los días, normales, lo veíamos en la tele, nos lo cantaban, por ejemplo, las canciones, nuestros papás, los profesores, las tías del kinder, no tengo idea, ¿verdad? Y era una cuestión absolutamente normal y de todos los días, porque en una época en la que no había internet, ¿no es cierto? No había ni siquiera televisión por cable. Este tipo de cosas eran las cosas que se hacían para entretener a los niños, ¿no? No le pasabas tú un celular como ahora, ¿verdad? Sino que tú tenías que hacer el celular. Tú cantabas, los padres, ¿no es cierto? Cantaban o contaban las historias, ¿verdad? Los cuentos, los leían, etcétera, etcétera. Actualmente, mi hijo ya no es tan chico, pero en el colegio o en los jardines, me imagino que igual se siguen cantando estas canciones. Bueno, han surgido muchas nuevas, también se cantan canciones de las series animadas de ahora, como que se va actualizando. Sí, claro que sí. Pero la típica, no sé, pues Alicia va en el coche u otros, yo sé que se sigue cantando siempre, o el Corre el Anillo, ese tipo de cosas. Debería, la verdad las cosas que sí, pero nosotros estamos un poco oxidados en el tema. Bastante rusty. Claro, en el tema de jardines y cosas por el estilo, pero oye, nuestros seguidores nos podrán contar en los comentarios ahí si es que en los jardines saben
si es que todavía existen los Alicia van en coche, los Claro, no es que esté mal, lobitos. no es que esté mal. No, pero- no. O sea, lo que pasa es que, claro, hay un trasfondo, hay historias ocultas, pero que no vuelven, no vamos a satanizar tampoco estas historias ni estas canciones, sino que les vamos a contar solamente porque es para tener en cuenta, porque uno no se imagina, o sea, en el fondo el miedo, ¿no es cierto? El misterio, lo oculto, está donde uno menos se lo imagina. Claro, acá, bueno, vamos a comenzar con una historia que es súper mega conocida, que a mí me encantaba cuando era chico, porque yo me imaginaba, o sea, bueno, estamos hablando de Hansel y Gretel. Claro que sí. La típica Todos historia- queríamos comernos esa casa de Sí, chocolate. la típica historia que los chicos se pierden en el bosque y de repente encuentran la casa de una viejita, que la casa está hecha de chocolate y están muertos de hambre y empiezan a comerse la casa, después la viejita los hace entrar y les da comida rica, de postre y cosas por el estilo. Bueno, la verdadera historia no es tan así y es bastante más oscura de cómo a nosotros nos contaron ese A ver, cuento. relátanos entonces Un poco el contexto. O sea, y recordemos un poco primero a lo mejor cómo es la historia que todo el mundo conoce, digamos. Claro, lo que pasa es que, bueno, iniciando este contexto, ustedes recordarán que durante la Edad Media, sobre todo en Europa, fue avasallada por pestes, todo tipo de calamidades, que la gente se moría de hambre, en fin, una serie de cosas, y eso un poco viene como a marcar el relato de boca a boca que surge desde esa época hasta ya cuando este escritor hace su propia investigación de relatos en pueblos pequeños europeos y de donde nace esta historia. Perfecto. Por ende, la razón principal de esta historia de Hansel y Gretel es el hambre, la hambruna. O sea, No había nada hay para un comer. contexto histórico. Claro, y terrible. Imagínate, ustedes se imaginarán esos inviernos terribles, sobre todo en Europa, que está todo con nieve, no hay nada, pues, ni siquiera vegetales o cosas por el estilo para comer, nada. Entonces, bajo ese contexto, tenemos a la familia de Hansel y Gretel, que son estos dos niños de aproximadamente 6 u 8 años, hermano y hermana, que viven con su papá y que a raíz de estas calamidades o esta peste perdieron a su mamá. Su mamá murió. Entonces ellos viven solos con su papá. El papá muy apesadumbrado por esto y con muy poca comida, no había nada mejor que casarse nuevamente con una esposa que tenía 15 años. ¿Ya? Pero esa es la historia real. Esa es la historia real, sí, pues vamos a la historia real. Ah, ¿Tú ya, querías ya. que contáramos la historia? Sí, pues primero hacerle contexto de la historia. Ah, bueno. Que todo el mundo recuerde. No Hacemos todo el un mundo, paréntesis. Claro, no todo el mundo sabe, ¿no es cierto? La historia, claro, la historia que todos nos contaron era eso, o sea, precisamente que los chicos tenían una madrastra que no los quería y le pidió al papá que los matara y el papá, de muy buen corazón, entre comillas, se lleva a los niños al bosque y los deja abandonados y le dice a la esposa que murieron. O sea, Entonces, no pudo matarlo, obviamente. claro, y los niños se dieron cuenta que estaban solos y encuentran esta casa de chocolate que los recibe una viejita y al final era como una especie de bruja que se los quería comer y al final se salvan de la viejita y vuelven a casa. Huyen siguiendo las miguitas de pan. Claro, exactamente. Perfecto. Las piedras blancas, unas piedrecitas, porque las miguitas se las comió... Se las comieron las palomas. palomas. Claro. Eso es lo que conocíamos nosotros. Vamos, Y a mí sí. lo que más me quedó era siempre la casa de chocolate. Yo me imaginaba la casa de chocolate. Todos queríamos comernos esa casa de chocolate. Claro, yo quería perderme en el bosque. Mala idea. Mala idea. Bien, pero por ahí esa es la historia original. Esa es la historia original. El papá enviuda y se casa con una chica, una menor de edad de 15 años, que odiaba a los niños. Precisamente, ¿por qué? Porque el principal problema de no poder comer, los niños eran una boca extra, Dos. 2 bocas extra, Claro. y esta chica, esta nueva esposa, le exige al papá que los mate. Que se deshaga de- Literalmente que los mate. Perfecto. Entonces el papá se queda con esa tarea. El Hansel, que era el hermano, muy inteligente, escuchó esta conversación y se prepara y se echa a su bolsillo puras piedrecitas chiquititas blancas, ¿ya? Sabiendo que al otro día los van a ir a Abandonar. abandonar.
Salen, el papá llama a los dos chicos, a Hansel y a Gretel, y les dice, ¿sabes qué? Vamos a ir al bosque a buscar madera. Leña. Y se los lleva. Sí. ¿sí? Y caminaron durante muchas horas, y los chicos finalmente los vence el sueño y se quedan dormidos. El papá les dice, no se preocupen, yo les voy a cuidar el sueño, así que duerman tranquilos y después los despierto y toda la cosa. Y ahí él tuvo la oportunidad de matarlo. La esposa de 15 años le había dicho que le cortara el cuello a cada uno y él no pudo. Y los abandona en el bosque. Y regresa a su casa y le dice a su señora que los había matado en el bosque y los dejó botados allá. Pero como Hansel se había echado estas piedrecitas blancas en el bolsillo, él fue botándolas y por supuesto marcó el camino de regreso. Entonces claro, los niños despiertan, se devuelven a la casa siguiendo el rastro de piedras y los recibe la madrastra y oye, ¿ustedes qué están haciendo acá? Estábamos preocupados por ustedes. Bueno, entran, en fin, ya es de noche. Y ahí también es dentro del relato real, es perturbador un poco porque el relato dice que esta señora, la nueva madrastra, tiene sexo desenfrenado con su marido, una noche de pasión de aquella, y en la mitad de ese proceso le exige y que le da una oportunidad más para que mate a los hijos. Insiste claro. En el fin macabro. Claro, nuevamente Hansel escucha el sexo desenfrenado también. Era bien sapo. Claro. ¿Y qué es lo que hace? Ya no tenía piedrecitas blancas ni nada, entonces saca una pieza de pan y se la echa al bolsillo. Y al otro día se repite lo mismo. El papá se los lleva con el pretexto de ir a buscar leña y este chico va botando migas por el camino. La mala suerte para ellos en este caso es que los animales del bosque se comieron las migas de pan, entonces no quedó rastro de vuelta. Pasa lo mismo, los niños se quedan dormidos por el cansancio, en fin. Yo no sé si habrán buscado leña alguna vez, pero el relato es así. Sí, bueno, un poco irreal. Y el papá tiene la intención de cortarles la cabeza y desmembrar a los chicos y matarlos y dejarlos ahí botados, pero no puede nuevamente. ¿Qué es lo que le había pedido la mujer? Claro, después del sexo desenfrenado. Y además tiene 15 años, o sea, imagínate lo oscuro del relato. Pero bueno. Y era otra época. Claro, sí. Los abandona nuevamente. Un broche de oro para ese papá. Y esta vez los niños se dan cuenta que ya no pueden volver porque el rastro de migas ya no está. Entonces empiezan a deambular. Gretel llora mucho, su hermano la consuela. Imagínate, son niños de 7 años. Deambulan por muchas horas en el bosque y llegan a esta casita, que no es de chocolate, pero sí huele muy bien. Huele muy bien, incluso ellos dicen que es un olor azucarado. Se dan cuenta que precisamente la casa está hecha de galletas de jengibre y empiezan a masticar la casa. Es una cosa bastante extraña. Estaban hambrientos. Sí, bueno, yo también me comería una casa. Claro. Ya, ok. Se abre la puerta y sale una viejita muy encorvada, muy de edad, y les dice, chiquillos, no me coman la casa. Pasen acá adentro que yo les voy a dar de comer. Y pasan los niños. Y en la mesa tenía así como un banquete de jamones, de todo tipo de carnes, postres, pero principalmente carnes y jamones. Los niños se tiraron de cabeza a la mesa a comer. Les llamó la atención que los huesos eran como medio extraños. No eran como de pollo o de pavo que ellos conocían o de otro animal, pero les importó lo mismo. Comen y se quedan dormidos nuevamente, cosa que les pasa a las personas que han estado sin comer harto tiempo y comen y después se duermen. Pero aquí pasa algo. Esta viejita, que nunca se le dice bruja, ojo. Sí, en la historia real. Claro, pero, no bruja, pero sí nos da un poco de atisbo a que a lo mejor puede ser una bruja, pero no se nombra. Pesca a Hansel y lo encierra en una jaula de oro. ¿Qué tal? Y les dice al otro día, ¿sabes qué? Les comunica, ¿sabes qué? Yo voy a hacer engordar a Hansel porque me lo voy a comer.
Entonces imagínate el terror de los niños y sobre todo de Gretel, que quedó ahí. ¿Por qué? Porque lo que comieron ustedes anoche fueron otros 2 niños que llegaron acá perdidos y yo los engordé y me los comí. Entonces le ordena a Gretel que le ayude a engordar a su hermano. Y por supuesto a ella también. Pero el hermano que tenía encerrado en esta jaula de oro. Le empiezan a dar cosas muy ricas, postres y cosas por el estilo. Y rápidamente el relato dice que el niño empieza a engordar mucho. Y cuando llega un buen día y esta señora dice, ya, ahora esta noche me los comeré. ¿Por qué? Porque haré tal cena y tal fiesta que el mismo demonio, el mismo Satanás vendrá a cenar esta noche. Y le dice a Gretel que encienda el horno porque va a cocinar a su hermano. Gretel aquí tiene un poco de un chispazo de inteligencia porque va a buscar leña verde, por ende no se enciende. Claro, húmeda, no. Claro, entonces la vieja la reta, le dice, ¿cómo es posible que no sepas hacer un fuego? Y yo te voy a enseñar. Y la vieja como que se mete hacia el horno y Gretel aprovecha de empujarla hacia adentro. La vieja se le empieza a quemar la ropa y cuando intenta salir, Gretel le entierra un cuchillo en la garganta y la mata. Cosa que no aparece... No aparece en la historia original, no así al menos. O sea, yo me acuerdo que sí la empujaba y se quedaba la que dejaba dentro del horno. Pero aquí le entierra un cuchillo en la garganta, la mata, la quema, en fin, y salva a su hermano. No contentos con eso, deciden escapar, por supuesto, se llevan todo tipo de comidas, pero además las joyas y todas las cosas, piedras preciosas que tenía la vieja en la casa. O sea, le desvalijó la casa. Claro. Hansa. Está bien. En venganza, ¿no? Y deciden volverse a su casa. No se dice cuánto, pero llegan a la casa. Ni cómo, porque ya las migas eran. Claro, pero ya después de haber pasado todo esto, Uh-huh. nuevamente a los chicos les abre la puerta la madrastra, que se sorprende. ¿Y ustedes qué hacen acá? Y antes que ella reaccione, la acuchillan y la matan. Los 2 niños chicos a la madrastra. Ya sabiendo ya ciencia cierta lo que era. Perfecto. La hacen desaparecer, la tiran por el bosque. Y después llega el papá, se sorprende, oye, hijo, el papá del año, qué alegría, hijo, oye, y mujer, la madrastra, no sé, no estaba, pero trajimos esto, piedras preciosas y este tipo de cosas, así que nunca más seremos pobres. Fin. Listo. Esa es la verdadera Y vivieron historia. felices para siempre. Claro. Bueno, eso claramente es un relato no muy apto para niños. Para nada. Hay una suerte de moraleja ahí, pero quedan más mal parados los padres que los propios niños, ¿no? Claro. Entonces, finalmente... Recordemos que es un relato que viene de la Edad Media, o sea... Claro, o sea, estamos hablando de una época absolutamente distinta donde esto era quizá normal, ¿no es cierto? De todas maneras. Pero claro, o sea, obviamente que por lo mismo ha ido teniendo adaptaciones, porque no es una cuestión que se pueda contar de esa manera hoy. Claro. Pero llama la atención lo oscuro del relato, del punto de vista que es casi un guión de terror. Claro. ¿no? Esto de, no sé, o sea, que tu esposa de 15 años te trate de obligar a cortar el cuello de tus hijos, o sea... Claro. Y por más encima que le decirlo haga menos, caso, más encima el marido. bueno, finalmente no le hizo caso, pero igual, o sea, abandonarlo en el bosque es menos macabro y menos, no sé, ¿no es cierto?, que matarlo, pero Claro. pero de todas maneras, o sea, en la época actual yo creo que cualquier padre que venga a una mujer a decirle tenés que deshacerte de lo que a los chicos, Claro. yo ella. me deshago de ella, claro, justamente. Entonces, al final resulta increíble para la sociedad actual, pero lo llama la atención de todas formas el que una historia de esa magnitud haya terminado siendo un cuento de niños que hoy día a cualquier persona que tú le preguntes y no conoce este contexto, es algo totalmente inocente y... Claro. Y es conocidísimo el cuento de Hansel y Gretel, sobre todo por la casa de chocolate, ¿no es cierto? Pero el trasfondo que tiene es súper realmente oscuro. Sí. Entonces,
Ese es el primer caído, ¿no es cierto? Claro. Hansel y Gretel. Y Qué buena historia igual, pero no, obviamente no es para niños. es que no, o sea, bueno, a lo mejor en la época hay que pensar, o sea, hay que mencionar que en nuestra investigación nos hemos dado cuenta que hay un factor común, y que es el hecho de que muchas de estas historias nacieron no como cuentos ni para dormir, ni lo que conocemos ahora como cuentos de hadas, Ujú. sino que eran como la historia del cuco, ¿no? Claro. Era como el Slenderman o el monstruo debajo de la Era como cama. castigar a los niños por portarse mal. Claro, eran historias que pretendían que los niños le tuvieran miedo a portarse mal, a hacer cosas indebidas, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, Claro, eso. esa es como la génesis, ¿verdad?, de todas estas historias que después fueron mutando Exacto. en historias que se convirtieron de eso a cuentos de hadas con princesas y príncipes y todo lo demás. Claro. ¿Ya? Es un poco lo que le pasó a nosotros en uno de los capítulos pasados. Estuvimos con Maca, nuestra amiga escritora, ¿no es cierto? Ujú. Y guionista, y claro, ella partió escribiendo una historia de amor Una historia de amor. que Sí. terminó de terror. Bueno, aquí es al revés, ¿no es cierto? Es como una historia de terror que termina un poco como con el final de y vivieron felices para siempre. Claro. Pero no es tan así. Bueno, ahí conversábamos nosotros de nuestras experiencias de niños en los colegios o los jardines, y tenemos acá una de las canciones más conocidas infantiles, que es Alicia va en el coche. Exactamente. Es bien... Alicia, bueno, comentábamos al principio que uno cuando escuchaba las historias o escuchaba las canciones, uno les daba un significado. Claro. Yo creo que todos vamos a coincidir, o la gran mayoría vamos a coincidir en que cuando tú escuchabas a Alicia va en el coche, te imaginabas casi una bebé, Ujú. ¿no es cierto?, que iba en un coche de guagua, ¿no? O sea, un coche. Claro. Sin embargo, por ejemplo, yo recuerdo que a mí no me hacía mucho sentido, porque si era un bebé, era extraño que tuviera el pelo tan largo como para que la tía se lo peine y todo esto, ¿no? Con peine de cristal. Con peine de cristal o de oro, no sé. Claro. Entonces, y por otra cosa, iba a ver al papá ¿a dónde? Al trabajo, no sé. Claro. O sea, yo aplicaba la lógica, me acuerdo, a estas cuestiones y nunca me calzaba. Para mí nunca fue un coche de bebé, sino que era un coche de caballo. Ah, ya, Una como una victoria, claro, ya. Sí. Por ejemplo, viste, cada uno le da un poco Claro. su cuento, pero en verdad no era ni lo uno ni lo otro. Exactamente. La historia cuenta, ¿no es cierto?, que Alicia sería una pequeña que no tenía mamá, ¿no es cierto? También tenía solamente a su padre y o sea, no tenía ninguno de los dos. No, Era huérfana. Iba en camino a... Era huérfana. Claro, ella... a ver a su papá. claro, por eso la tía era quien la peinaba, Claro. ¿no es cierto? Era huérfana ella, y el coche en el que iba era una carroza fúnebre. Exactamente. Es decir, ella había enfermado y había muerto. es Está decir, muerta. Alicia era una niña que murió, ¿no es cierto? Y Está siendo amortajada. justamente, y además, ¿no es cierto?, iba a ver a su papá porque se iba a reunir con él, digamos, ¿no es cierto?, en el cielo, ¿no? Entonces, de eso es lo que se supone que se trata esta canción, con Claro. un trasfondo absolutamente oscuro. De hecho, hay una versión original de la canción completa, ¿no?, que incluye la frase que habla del momento en que Alicia enfermó Y después está y muerta. después Alicia ya murió, ¿no es cierto? Claro. Y eso no se canta obviamente No. en los jardines ni en las casas antiguamente, ¿verdad? Yo sí recuerdo haber escuchado la parte de que se enferma, pero para todos los efectos en ese caso era que se resfrió, no sé, ¿no es cierto? Se enfermó así como... Porque como decimos, todo esto de alguna manera está motivado en moralejas y en, Sí. y en enseñanzas como para evitar que los niños se porten mal. Y una de las cosas que yo recuerdo mucho, que cuando nosotros éramos niños, como era distinta la situación a lo que hay hoy en día, entonces una de las cosas que los papás generalmente te trataban de
de inculcar era no solamente la buena conducta, sino que también el autocuidado de punto de vista que era muy fácil enfermarse, Claro. ¿verdad? Cosas como no andar a pie pelado, no andar desabrigado, que se entraran a la casa cuando tú jugabas afuera, ¿no es cierto? Te entraban a cierta hora. Ni siquiera eran tiempos peligrosos de que hubiesen delincuentes ni nada, pero no había ni autos tampoco como ahora, ¿verdad? Sino que era por el clima, ¿verdad? Claro. Porque ya a esa hora, cuando ya oscurece, sobre todo si es invierno, está más frío. Entonces, ahí la idea era entrar. Y lo más fácil para amedrentar o asustar a un niño era asustarlo con este tipo de cosas de muerte o Exactamente, de muerte, de enfermedades. de seres o de sobrenaturales. seres extraños. Vamos a escuchar, si te parece. Me da mucho miedo, pero dale. Una versión bastante inquietante, así que prepárense. Alicia va en el coche. De Alicia va en el coche con las frases originales, así que lo disfruten. Alicia va en el coche, Caroline. Alicia va en el coche, Caroline. A ver a su papá, Caroline, caca, ole, olao. A ver a su papá, Caroline, caca, ole, olao. Qué lindo pelo lleva, Caroline. Qué lindo pelo lleva, Caroline. ¿Quién se lo peinará, Caroline, caca, ole, olao? ¿Quién se lo peinará, Caroline, caca, ole, olao? Se lo peina su tía, Caroline. Se lo peina su tía, Caroline. Con peine de cristal, Caroline, caca, ole, olao. Con peine de cristal, Caroline, caca, ole, olao. Alicia cayó enferma, Caroline. Alicia cayó enferma, Caroline. Quizás se sanará, Caroline, caca, ole, olao. Quizás se sanará, Caroline, caca, ole, olao. Alicia ya está muerta, Caroline. Alicia ya está muerta, Caroline. La llevan a enterrar, Caroline, caca, ole, olao. La llevan a enterrar, Caroline, caca, ole, olao. Alicia va en el coche, Caroline. Alicia va en el coche, Caroline. Con techo de cristal, Caroline, caca, ole, olao. Con techo de cristal, Caroline, caca, ole, olao. Bien. ¿Qué te Miedo. pareció? ¿Qué te pareció? Totalmente perturbador escucharlo de adulto. Imagínate. Y con razón le cortan el todo el otro contexto. O sea, no es que tengamos que nosotros no hablarles de la muerte a los niños. Es parte de la vida, pero Sí. también en la forma. O sea, Es que claro, o sea, de partida no sería en ningún caso. A ver, el propósito de cantarle canciones a los niños son dos: o que se alegren o que se duerman, ¿no es cierto? claro. Ninguna de las dos sería posible con un relato como este, ¿no es cierto? No, Entonces, en verdad, como no cumple la función y claramente es todo lo contrario, sería deprimente y macabro, ¿no? Hablarle claro. de Alicia ya está muerta y Y aquí llegamos, la tumba y no sé qué. llegamos también a esto de cómo era hasta no hace mucho la crianza. Pues. Nosotros tenemos en cuenta que la crianza de nosotros, a mediados de los 80, era así. Pues, o sea, no es que no hubiese habido cuidado con los niños, sino que era como más rústico todo. Sí, Eso sí. era. Porque, por ejemplo, yo recuerdo, a mí siempre he tenido un tema con la muerte. No me gusta mucho el asunto de los funerales y ese tipo de cosas. Ah, ya. Pero de repente cuando nosotros, mi hermano, no sé, pues acompañamos a nuestros papás a un funeral X de personas que ni siquiera conocíamos. Yo recuerdo que mi Clásico. papá era como súper abierto en ese sentido de no meterle miedo a los niños, pero, por ejemplo, a mí me agarraba en brazos y me llevaba a mostrarme la persona que estaba en el Al ataúd. fallecido, sí. Y a mí me impresionaba, pero y no me gustaba. Yo creo que ahí viene como mi lado de que no me gusta mucho el funeral. Pero claro, pensándolo de como adulto, a lo mejor él lo hacía para que el niño no tuviera miedo.
pero a mí se me generó todo lo contrario. Justamente. Y era como normal, o sea, era como ir a mirar a la persona muerta en el ataúd. Impacta. Impacta, sí. Sobre todo cuando no la conocí. Oye, cuando lo conoces también. Claro. La verdad es que en el caso de esta canción en particular, que yo me imagino que no debe ser la única por lo demás que tenga este tipo de trasfondo, pero es icónica porque todo el mundo la veía como una canción lúdica, ¿no es cierto? Que habla de Alicia va en el coche, como te digo, tú te imaginaste un coche Victoria, yo me imaginé un coche Claro. guagua, pero... Yo me la imaginaba que la iban peinando en el coche, así como... Claro, sí, y era como, justamente. Yo pensaba lo mismo, así como que más o menos que mientras paseaban por la calle con el coche, ¿no es cierto? Una cosa así, o sea, existe el coche paraguas donde uno pone a los Claro. niños más chicos, digo, más grandes, ¿no? Claro. No bebé. Entonces yo decía, bueno, es verosímil, puede ser. Ahora, Pero- ¿de cuándo viene esta canción? Porque viene de por generaciones, por lo menos acá en Chile, Sí, siempre. de hecho no hay mucho registro tampoco de quién sería su autor, ¿no es cierto? Ni quién tampoco decidió, entre comillas, cortar esta parte. Sí, pues había un programa infantil muy famoso en los 80 que se llamaba Mazapán, Mazapán. que eran unas profes de música que cantaban este tipo de canciones. Por UCB Televisión. Claro, Y- pero ellas ya agarraron esto que venía de... Claro, o sea, se cantaban del siglo canciones infantiles, Claro. ¿no? Como el lindo globito y todas esas cosas, ¿verdad? la Pero cuncuna amarilla. la cuncuna amarilla, etcétera, etcétera. Pero en verdad es no sé, o sea, yo no sé si ya sabrían el contexto, probablemente sí, pero lo importante, o sea, al final lo que primó es que era una canción infantil. Claro. Ahora, esto si bien es cierto, no es un secreto, porque esto está, nosotros, así como lo investigamos nosotros, cualquiera lo puede saber, Claro. pero la mayoría de la gente no lo sabe, no tiene idea del trasfondo que hay en este tipo de cosas, Claro. ¿verdad? Y desde esa perspectiva resulta macabro, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, yo creo que después de hoy, muchos de los que nos están escuchando o nos están viendo van a escuchar con otros oídos, Sí, pues, ¿verdad? obvio. Alicia va en el coche, ¿verdad? Claro. Pero es verdad, todo esto era bastante más violento. Hay otra Alicia, ¿no es cierto? Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, Claro. ¿no es cierto? Y toda esta, si tú te fijas en todos estos cuentos, había una reina malvada, ¿no es Claro. cierto? Yo me acuerdo de haber tenido cassettes en ese tiempo, ¿no es cierto? Incluso discos de vinilo, donde habían historias relatadas, ¿no? Sí, pues. Como Sí. estos cuentos de Alicia en el País de las Maravillas o Yo cosas tenía por el de estilo. Bambi, el cassette de Bambi. Ya, de Disney. imagínate, ¿no es cierto? Y está, ¿no es cierto? Yo me acuerdo, por ejemplo, en este cuento, no recuerdo ahora, pero la reina de corazones creo que era. Sí, ¿no es cierto? Alicia va en el, perdón, Alicia del País de Maravillas. Pero era la reina de corazones, Sí, ¿no? Era sí. la reina de corazones que Que le cortaba la cabeza a todos los que lo pensaran. justamente, Sí. y se escuchaba en el relato que le corten la cabeza. Sí. Y para mí como niño, escuchar eso era casi normal, ¿verdad? Claro. O sea, era como que dijeran que Que lo echen. no le den la mesada, no Claro. tengo idea, una cosa así como tan normal, pero estábamos hablando de que le corten la cabeza, o Claro. sea, era una decapitación, Sí, o sea, un tremendo crimen, y uno lo normalizaba. Y en los relatos siempre se repite sobre todo esto que son historias para niños, es que juegan un poco con los miedos más grandes de los niños, que Justamente. es quedarse huérfanos, Claro, quedarse perdidos, que alguien se los lleve, exacto. o Como que el va a venir Gonzalo. alguien allí. Claro, o sea, son los terrores más grandes que uno tiene cuando niño. Exacto. Y la mayoría son niños que son huérfanos, que Claro. fueron abandonados. O están los monstruos, o están todos estos castigos, ¿no es cierto?, extremos. ¿Qué pasa con el cuento siguiente? Bueno, Caperucita Roja. Caperucita Roja. Ahí está aquello de que el lobo en realidad es el león, pero el lobo no es como lo pintan, Claro. ¿no es cierto? Es peor, porque, bueno, el cuento original también, este cuento Charles también... Perrault. Charles Perrault. Este cuento también fue adaptado, ¿verdad? Y si bien es cierto, las diferencias son menores, digamos, porque la mayoría del cuento es fiel a lo que conocemos la mayoría de nosotros, pero hay una diferencia fundamental al final, ¿verdad? Que marca una gran diferencia. Es que igual, es una Felipe. sí, es una gran diferencia, pero me refiero al tema de que no es un cuento tan distinto como si era Como Hansel lo y Gretel, conocemos, por ejemplo, ¿no es claro. cierto? Que tenía varias diferencias
Aquí la diferencia es una sola, pero es al final y es decidora. Ajá. Que en el fondo, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con que el cuento, para quienes no lo conozcan, ¿no es cierto? Quizás generaciones más nuevas. Caperucita Roja era una niña, ¿verdad? La Caperucita Roja de partida es una prenda de vestir, ¿no Una es cierto? caperuza. Una caperuza, ¿no es cierto? Que en el fondo es como una suerte de capa con una capucha, ¿verdad? Claro. Que se amarraba aquí, en la parte del cuello, ¿verdad? Y entonces el asunto es que esta niñita, ¿verdad? Tenía una abuelita que vivía en otra casa. En Ella el vivía bosque, con su siempre. mamá, en el bosque, por supuesto. Era vecina de la vieja de la casa de Claro, chocolate. justamente. Pero por alguna razón la señora esta no se comía la casa de chocolate, No. sino que Caperucita le llevaba pan y leche. Bueno, Claro. no mezclemos los cuentos, la gente va a creer que es así. No, no es así. La Caperucita fue enviada por su mamá, ¿no es cierto?, a llevarle unos víveres ahí a la abuelita. A la abuelita. Entonces parte con un canastito, ¿verdad? Cuando iba por el bosque hacia la casa de la abuelita a dejarle las cosas, se cruza con un lobo, ¿verdad? Y el lobo le pregunta por dónde se va a ir, ¿no? Entonces, ¿a dónde va? Así que si yo no voy a la casa de mi abuelita a dejarle estas cosas. ¿Y por dónde vas a ir? Por este camino. Entonces, el lobo se escabulle por otro camino alternativo, llega antes que Caperucita a la casa de la abuelita. El lobo se come a la abuelita, ¿verdad? Literal. Y cuando llega el momento, había un leñador también en la historia, ¿no es cierto?, original que todos conocemos. Un héroe. Un héroe, ¿no es cierto?, con el que se encuentra Caperucita también en el camino, que también le pregunta dónde va y todo eso. Pero el asunto es que cuando Caperucita llega a la casa de la abuelita, ya la abuelita no está, sino que es el lobo el que está vestido con el pijama de la abuelita y todo eso. Está acostado ahí en la cama. Claro, y entonces ella entra y le dice, le traje estas cosas, abuelita, no sé qué, y cuando la ven ahí en la cama, dice, oye, ¿por qué tienes esos ojos tan grandes? Son para mirarte mejor. Y esas manos tan grandes son para abrazarte mejor. Y cosas así, ¿no es cierto? Y cuando llega a la boca, le dice, ¿por qué tienes esa boca tan grande o esos dientes tan grandes? Son para comerte mejor. Y supuestamente se iba a comer a la Caperucita. Ataca a la Caperucita. La ataca, ¿no es cierto? Y justo en ese momento llega el leñador Salvador, ¿no es cierto? Y aparte de evitar que se coma a Caperucita, le rajaría con su hacha, ¿no es cierto?, el estómago al lobo para sacar a la abuelita de adentro, ¿verdad? Viva, por supuesto. El lobo no tenía jugo gástrico. Entonces, el asunto es que Buen punto. el hombre saca a la abuelita, rescata a la abuelita. Por supuesto, mata al lobo. Y por supuesto, el lobo que ya estaba ahí, ¿no es cierto?, con la cesárea. Claro. Bueno, se murió, obviamente. Ya. Entonces, y ahí vivieron felices para siempre. Esa fue la historia Esa que es la historia conocíamos original, justamente, ¿no es cierto? Bastante resumida, por supuesto. Pero resulta que el final es el que cambia, como decíamos al principio, porque efectivamente el lobo llega antes que Caperucita a la casa. Hasta ahí todo es igual, ¿verdad? También efectivamente mata a la abuelita, pero no necesariamente se la come, no se la traga entera, viva, sino que el lobo habría, entre comillas, faenado a esta abuelita, todo. drenó su sangre, la embotelló y además cocinó más o menos Claro, el resto. el cuerpo de la abuelita. Y cuando Caperucita llega, ¿no es cierto?, encuentra a este lobo, pero obviamente sin verla al principio, y ella le dice, abuelita, le traje estas cosas, no sé qué, y la abuelita le dijo, sí, pero mira, tú come tú primero. Ahí en la cocina tengo una botella de vino y hay otras cosas ahí para comer, una carne, qué sé yo. Y entonces la Bien abuelita... dura la carne. Bien dura la carne, sí, una carne vieja. Bueno, la Claro. cosa es que la abuelita, Caperucita, dice, ya, ok, y se pone a comer, se Y a toma beber. este supuesto vino. Se supone que Caperucita era una niña, no sé por qué estaba tomando vino, pero en fin, era en otra época, así que no sabemos. Que viene siendo la sangre Pero de la abuela. es que ese es el punto, ¿no es cierto? El vino no era vino, la carne no era carne, sino que era el cuerpo y la sangre de la abuelita. Es como esto.
Es como de vampiro esta cosa. Es una cosa medio caníbal, medio vampiresco. Y bueno, sí, efectivamente. Bueno, estaba con la ropa de la abuelita el lobo. Po. Sí, pues el lobo Ya. tenía puesta la ropa de la abuelita, igual que en la historia original. Ujú. Y bueno, cuando Caperucita ya termina de saborear todo esto, ¿verdad? Le dice a la supuesta abuelita, abuelita, ya terminé, ¿y ahora qué hago? No, ven a acostarte conmigo, dormamos un rato, una cosa así. Ah, ya, dice, ¿qué hago con mi delantal? No, que echarlo al fuego nomás, pues quémalo, si total no lo vas a necesitar nunca más. ¿Y qué hago con mi Caperucita? Échala al fuego, si no la vas a necesitar nunca más. Y todo es, no lo vas a necesitar más. Y se empieza a sacar la ropa de a poco, además. Y se empieza a sacar la ropa de agua de prenda por prenda, Prenda por prenda. ¿verdad? Y entonces cuando termina esto, o sea, ya Caperucita finalmente desnuda, digamos, ¿no es cierto? Va, se acuesta ahí supuestamente con la abuelita. Se Y mete a la ahí cama. es cuando viene el diálogo de por qué tiene los ojos tan grandes y los hombros tan grandes y todo tan grande, ¿no es cierto? Y llega el momento en que dice los dientes, ¿por qué tan grandes? Para comerte mejor, pero ahí no llega ningún leñador, ¿no es cierto? Ni ningún otro tipo de héroe, Ujú. sino que se la come, La devora. devora a la Caperucita, nadie la salvó y ese es el fin Y de ahí esto. termina la historia. No hay ningún final, no hay final feliz en esta historia, sino todo lo contrario. Y ahí volvemos a lo que habíamos dicho de es que esta historia estaba motivada por generar susto en el Claro. niño. Hay hartas metáforas ahí de lo que puede ser Los peligros de la calle, Claro. ¿no es cierto? Como que las niñas no anden solas por la calle, que puede salir el lobo, que en Que no fin, se vayan con nadie desconocido. que no se vayan con los desconocidos, no hablen con desconocidos, ¿no es Mm. cierto? Etcétera, etcétera. Ya, el objetivo es noble, digamos, pero la forma es Sí, la, es súper oscura. claro, la condenable. O sea, digamos que si tú le cuentas la historia original, o sea, la historia real, digamos así, de la Caperucita a un niño, No va a dormir. no va a dormir, ¿no es cierto? Claro. Va a estarle provocando terror, o sea, es como mostrarle, no sé, a nosotros en nuestra época, en los 80, Ujú. es como que nos hubiesen dicho que si no dormimos va a venir Freddy Krueger, Claro. ¿no es cierto? O Jason. O Jason y nos va a cortar en pedacitos. Entonces, por decirlo menos, cruel, ¿no? Cruel, bastante ruin Ahora- esta forma esta técnica para educar, ¿no es cierto?, a los niños, ¿no? Ahora el Charles Perrault, yo creo que al igual que Christian Anderson, ellos se basaban mucho en estas investigaciones que ellos hacían precisamente de estas historias europeas de generación en generación que iban surgiendo. Y yo creo que el hecho de que siempre se hable del bosque es totalmente plausible, porque en esa época ustedes recordarán que bueno, estaban las comunidades, pero alejarse al bosque era el peligro más grande, Claro, bueno, porque una época había en la que animales, había ladrones. No, y las ciudades como tales no existían, No, sino po. que los pueblos, ¿no es cierto? Claro, Y los pueblos estaban entre medio de los bosques, claro, ¿no es cierto? claro, y alejarse solo a los bosques era peligro de muerte. Exacto, era muy peligroso. Claro, Por eso también si alguien viajaba entre pueblo y pueblo, iba mínimo a caballo, ¿no es cierto? No, claro, no, o generalmente no solo, o armado, en no fin. armado, justamente. Entonces, hay un tema ahí que, claro, en el fondo el bosque es como la calle de hoy en día, ¿no? Claro. Y salir a la calle, qué sé yo, o salir a la calle de noche, no sé. Claro, La verdad de las cosas es que no se puede incluso hasta el día de hoy usar como una suerte de moraleja, pero igual la historia que conocemos de Caperucita también tenía un poco esa moraleja. claro. Pero claro, le cambian el final como por un final feliz, digamos, como para que uno igual aprenda la lección, pero Claro. sin el trauma, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ahora, la vida real nunca llega alguien a salvarte siempre. Así que, por lo menos en ese sentido, punto para Charles Para Perrault. Charles Perrault. Sí, la verdad las cosas que puede ser, pero desde esa perspectiva hay que decir además que, sí, yo creo que tú vas a estar de acuerdo conmigo, que la principal víctima fatal de este programa, ¿no es cierto?, el personaje que va a caer más fuerte del pedestal en el que muchos, o muchas más bien, los tienen,
ahora es el famosísimo Príncipe Azul. Ah, por supuesto que sí. El Príncipe Azul, tengo que decirles, chiquillas, no existe. No, Ninguna Claro de las historias en las que existió el Príncipe Azul, del beso del amor eterno, del príncipe con el que se casó y vivieron felices para siempre, ninguna es real. claro. Todas esas historias, ¿verdad?, tienen una inspiración anterior, una historia más bien real, y ninguna de ellas incluye ningún príncipe azul, Claro, ni besos del amor eterno, ni nada por el estilo. exactamente. Lamentablemente, le estamos arruinando la infancia a muchas, pero no importa. La verdad de las cosas es que la verdad es lo que importa, y no. Ninguna de esas historias, ni La Bella Durmiente, vamos a ver varias de ellas, ni Blancanieves, etcétera, no hay príncipes. A pesar de que yo creo que las chicas ahora lo tienen claro hace rato ya, que los príncipes azules... Bueno, yo creo que deben quedar muy pocas que crean todavía Claro. el Príncipe Azul. Pero bueno, la verdad de las cosas es que en las infancias, ¿no es cierto?, a lo mejor muchos soñaban con esos Claro. príncipes azules, pero no. Es una realidad, nunca existieron, ni siquiera en estos cuentos. Claro, tú nombraste La Bella Durmiente, pero antes de ir con La Bella Durmiente, vamos a ir con un relato más corto, ¿Ya? que también no deja de ser... que afecta harto. Sobre todo cuando uno habla... Cuando tú te preocupas de gente que está necesitada ¿Ya? y no la pescas. Ya. De eso se trata este relato, que se llama La vendedora de fósforos. Ya. También es de Christian Andersen. Y la historia es re simple. Está contada en un contexto también que debe ser Europa, en un invierno muy frío, víspera de Navidad, donde una chica de unos 10 años vende fósforos en una cajita. Esta chica anda descalza, muy poco abrigada. De hecho, lo único de lana que tiene es un gorrito que le queda chico, que se lo tejió su abuelita cuando era pequeña. Pertenece esta chica a una familia también que está pasando mucho hambre. Se repite mucho este tema del hambre y del abandono Y de la pobreza. y de la pobreza. Pero transcurre en una comunidad, en una ciudad, donde toda la gente, o la mayoría, incluidos los niños, estaban todos preocupados de la víspera de Navidad. Por ende, pasaban por las calles con regalos, con cosas para comer, para la cena y toda la cosa. Y está esta niña ahí tratando de vender su fósforo. Insisto, en un invierno típico europeo, Un las crudo calles, invierno. las calles son casi de hielo, la gente Nevada, claro. de hecho la gente al caminar se resbala. Habla el relato del hielo negro, que está tan sucio que parece un piso negro, pero es de hielo, y la gente, bueno, igual pasa. Entonces, nadie pesca a esta niña. Y esta niña hace rato que no come, hace días, y no ha podido llegar a su casa de vuelta con algo de dinero para comer. Y está completamente abandonada. Y pasa desapercibida. Llega un momento en que esta chica tiene tanto frío que, según el relato, nos van diciendo primero sus pies descalzos están azules. Me recuerda mucho al poema de Gabriela Mistral. Piececitos de niño. Claro, azulosos de frío, igual. Pies azules, después las uñas se le tornan negras. Y después la carne de los pies se empieza a desprender de sus pies. O sea, terrible. Con el consiguiente dolor y cansancio que le genera a esta niña. Se sienta en una esquina a vender su fósforo, nadie la pesca, pero ella tiene tanto frío que decide hacer uso de los fósforos Y los enciende. y los empieza a encender uno por uno, no para hacerse una fogata ni nada, sino que imagínense ustedes el contexto de frío, no hay madera, no hay nada, está en una esquina en la ciudad y la gente pasa. Bueno, después deja de pasar la gente porque ya avanzaron las horas y esta niña se encuentra sola. Enciende el primer fósforo y para ella fue fantástico volver a sentir el fuego, el calor del fuego, aunque sea en una llamita tan chiquitita. Al hacer esto, ella ve una estrella fugaz en el cielo, que por supuesto el cielo de invierno estaba estrellado completamente. Y eso la hace a ella recordar a su abuelita. Siempre habla de su abuelita, que su abuelita le enseñó de que cada vez que se ve una estrella fugaz era una persona que se había ido al cielo.
Entonces con este recuerdo así como que de un pasado mejor, empieza como a encender los fósforos, y cada vez que enciende un fósforo tiene visiones de momentos felices de su vida. Pues bien, llega el último fósforo, lo enciende, y ahí coincide con que aparece en la ciudad una estrella fugaz que ilumina toda la ciudad, ¿no? Y se apaga el fósforo y esta chica muere, fallece. Entonces coincide un poco también que a lo mejor con la estrella fugaz era ella misma que se fue al cielo. Al otro día la encuentran los transeúntes, los niños, y se preguntan qué es lo que es ese bulto feo congelado que está ahí, y era esta niña congelada que murió. Nadie la ayudó, nadie le compró nada, pero sí, supuestamente fue, entre comillas, feliz en el último minuto. Qué triste y qué Es desolador. súper triste. Imagínate ese abandono de estar sola en el frío, con hambre, durante quién sabe cuánto tiempo, ignorada absolutamente, en una época en la que los niños debían estar felices, ¿no es cierto? Claro. Contentos, nerviosos por la Navidad, que el viejito pascuero, no sé qué. Claro, Pero en esta ella época para nosotros no es trabajando, tema, para gran parte de nosotros no es tema la comida, por ejemplo, afortunadamente. Claro. Pero en esa época, imagínense, claro, el hecho de estar descalza en el invierno, En la en el nieve. frío, o sea, son cosas terribles. Yo creo que aquí apela un poco a la compasión que Sí, pero debería hay cosas, justamente, pero ¿a dónde está el límite? ¿No? Porque en realidad estamos hablando de cuentos, en el fondo, Claro. ¿no es cierto? Que están destinados a niños, y a nosotros, adultos, ya viejotes, ¿no es cierto? Nos genera una angustia ese tipo de historia. Claro. Yo me imagino que a ustedes les tiene que haber pasado lo mismo. Y es increíble que esté destinado a niños, a pobres niños, ¿no es Claro. cierto? Por cosas como esta que los psicólogos han tenido pega durante tanto tiempo, ¿no? Claro. La verdad es que no entiendo cuál sería la justificación hoy en día como para contar una historia como esta, porque estamos de acuerdo que la moraleja, ya, pero Es positiva la moraleja, o sea, enseñar a ser compasivos con nuestros semejantes. Claro, es un poco, es casi una parábola, ¿no es cierto? Claro. Que pretende de alguna manera enseñar, pero ¿a qué costo? Digamos? ¿A qué costo? O sea, no sé, yo creo que el trauma es mucho más grande que el aprendizaje. O sea, Claro. prácticamente ahí, si tú no eras compasivo y ahora lo eres, digamos, a raíz de esta historia, ya, o sea, yo siento que aprendiste a ser compasivo por miedo, Claro. más que por Es que, realmente sí. tener el significado del tema compasión. Ahora recordar que estas historias son mediados de 1800, o sea, también Sí, es... del siglo XIX hacia atrás, ¿no? Claro. Todo esto está inspirado son añosas historias, Claro. pero claro, estos trasfondos tan terribles, ¿no es cierto? Y bueno, y esto no para aquí. No. Ahora vamos a entrar a una historia que Disney nos ha pintado completamente distinta, que precisamente es La Bella Durmiente. Ese es otro que va a caer de pecho Walt Disney. ¿De qué forma? Pero bueno, ya. La Bella Durmiente, sabes que se remonta al año 1634, Imagínate, siglo XV. claro, con un escritor italiano que se llamaba Giambattista Basile. Ya. Él escribió la primera historia que era parte de un libro que se llamaba Pentamerón. Era un libro de cuentos, ¿no? Un libro de cuentos de 1634, que no se llamaba La Bella Durmiente. Ya se llamaba Sol, Luna y Talía. Sí. No es Atalía. No es la Talía, sino que es Talía sin H. Luego pasaron los siglos, o bueno, los años primero, y nuestro famoso Charles Perrault Aparece nuevamente. Aparece en 1697 y pesca este relato del italiano y lo transforma en La Bella Durmiente sin hacer mayores cambios. Le pone el nombre más que... Le pone el nombre que es bastante más atractivo que Sol, Luna y Talía. Claro. Y no contento con eso, estos chicos que son conocidos como los hermanos Grimm, en el año 1812 agarran la historia de Charles Perrault y también le introducen algunos cambios más positivos al libro, que son los que finalmente en el año 59 Disney se agarra
para crear su largometraje La Bella Durmiente. Correcto. Ahora, como nosotros somos porfiados y somos La Noche del Miedo, vamos a contar la historia original. Una historia real. La historia original, que fue escrita en 1634 y se llama Sol, Luna y Talía. ¿Quién es Talía? Bueno, Talía es la Bella Durmiente. La Bella Durmiente. No es Aurora. Claro, no es Aurora. Cuenta la historia de que en un reino X, por supuesto, vivía un rey cuya hija, cuando nació, fue la más hermosa del reino. Preciosa la chica. Y le puso el nombre de Talía. ¿Qué pasó? Que este rey pidió a los sabios del reino que le predijeran el futuro a Talía. Los sabios, muy obedientes de su rey, le dijeron que lamentablemente la vida de Talía estaba marcada por la tragedia y lo único que tenía que hacer era mantenerse alejada de las agujas. Esto causó un tremendo malestar y una sobreprotección del rey hacia su hija. La hija ya se hizo mayor, fue adolescente, y un día esta chica iba caminando y se encontró con una señora que estaba hilando estos hilos en un uso que se llama, que era una máquina gigantesca que además tenía agujas. Hilos de lino. Claro. Uh-huh. Y se pincha a esta niña, Talía. Se metió ahí a usar a usar esta máquina y se pincha y cae fulminada como si fuera muerta. No murió, pero cayó en un sueño, digamos. En un sueño. Tal como los adivinos lo habían predicho años antes. ¿Qué pasó con el papá de esta chica? Cayó en una especie de depresión tan grande, una pena, que decide abandonar el reino. Y aquí también el premio al papá del año la dejó botada en el castillo abandonado. Botada durmiendo. En un sillón. En un sillón de terciopelo. Y la abandonó y se fue. Entonces un buen día pasa galopando con sus asistentes. No era un príncipe, era un rey. Otro rey. Otro rey. Joven igual. Y de repente este rey andaba con un halcón en el brazo y de repente este halcón sale volando, se le escapa y se le mete por la ventana de este castillo que estaba abandonado. Entonces rápidamente este rey se baja, golpea, nadie abre, grita, nadie le responde y decide entrar a buscar a su halcón. Le pide a su gente que le consiga una escalera, y se mete por la ventana donde se había entrado el halcón. ¿Qué pasa aquí? Que este rey empieza se da cuenta, por supuesto, que es un castillo abandonado, no hay nadie, empieza a recorrerlo hasta que llega a la habitación donde está Talía, durmiendo. Y quedó tan impresionado por su belleza que no halló nada mejor, que según el relato dice que ¿cómo era? Era literal. Le quitó la pureza. Le quitó la pureza. O sea, la violó. En otras palabras. O sea, te pasaste. O sea, durmiendo encima. O sea, le gustó tanto que no halló nada mejor que tener relaciones con ella y la viola. Claro, o sea, qué bonita. Claro, vamos a quitarle la pureza. Y la deja ahí. Recupera el halcón. Buena onda. Y se va. ¿Qué pasa con Talía? Que estaba durmiendo, ni se enteró. Y por supuesto quedó embarazada. Y su cuerpo obviamente empieza a tener estos cambios. Le empieza a crecer la barriga. Cuento corto, después de 9 meses, según el relato, nacen 2 bebés. De todo esto mientras ella dormía. Mientras ella dormía, por eso, claro, ella no podía ayudarse a que nacieran sus propios hijos, así que llegaron unas hadas, según el relato, y ayudaron a que nacieran estos bebés, pero los dejaron ahí, o sea, las hadas ayudaron, fueron de partera y chao. Por ende, también Talía, claro, estaba durmiendo, nacieron sus hijos que se fueron llamados Sol y Luna. Y como no los podía alimentar de su pecho, los bebés me imagino que tenían mucha hambre y empezaron a chupar lo más cercano que tenían y le chuparon los dedos de las manos a su mamá. Y con tanta fuerza que chuparon el dedo que estaba como con la aguja y le sacaron la aguja
La espinita. Claro. Y a raíz de eso despertó Thalía. ¿Y el príncipe azul dónde está? El príncipe, el rey, paralelamente regresó a su reino. No, me refiero al hecho de que no hay beso del amor eterno. No, ni- nada. Si aquí ya, imagínate, hubo la mansa violación. Exacto. Entonces, ojalá que no nos corte YouTube, pero estamos hablando seriamente del tema. Paralelamente, el rey tenía su vida hecha en su reino. Tenía su esposa, una mujer bella. Pero él no se pudo sacar de la mente a esta otra chica, a Thalía. Entonces, un día él inventa una razón para salir. Y dice que va a ir a cazar. Pero con el pretexto de ir de nuevo a quitarle la pureza nuevamente a Thalía. Ahora, recordemos también que en este intertanto ella tuvo hasta los hijos. O sea, había pasado, ¿cuánto? 10, 12 meses, un año. Claro, Desde que la había visto. Raro, él raro. vuelve con la intención de quitarle la pureza nuevamente y se encuentra que está despierta y tiene a sus hijos. Él le cuenta que efectivamente lo que hizo, y aquí también un tirón de oreja para Thalía, porque se hacen amigos. O sea, ella no la recrimina nunca. Mira, me abusaste de mí mientras yo estaba durmiendo. No, o sea, que se hacen amigos. Se queda Bueno, es unos que, días. insisto, en la época. Sí, se queda unos días. Es que es como tragicómico, como lo estamos contando, pero es así. Hasta el momento, para mí no es un cuento de niño. Claramente no. El rey se queda unos días con ella y con sus hijos, hasta que, por supuesto, tiene que volver. Al volver, la reina, su esposa verdadera, como que sospecha algo, porque nunca se había demorado tanto en ir a cazar y volvió sin presa, e interroga a uno de los sirvientes. Y ahí El sirviente le cuenta la verdad. se fue de... Claro, ¿Ya? entonces ella entra en cólera, porque además cuando el rey se va del lado de Thalía, le promete que la va a venir a buscar para llevársela a vivir junto con sus hijos al reino. castillo, claro. La verdadera esposa, la reina en este caso, se entera de esto, amenaza al sirviente y le dice: anda a buscar a los hijos, a Sol y a Luna, y los vas a traer para acá y los vas a cocinar y se los vamos a dar de comer Al rey. en castigo. Chuta. El sirviente no sabe qué hacer. Bueno, cumple el mandato de la reina, va a buscar a los niños, habla con Thalía, le dice que el rey la mandó a buscar. La Thalía nuevamente Cayó. en qué cabeza entrega a su hijo a que se los lleven. Porque el tipo fue a buscar a los hijos nada más. Sí, y se los entrega. Y bueno, este sirviente no puede cocinar a los niños, afortunadamente, y los esconde en su casa. O sea, él se los entregó al cocinero y es el cocinero el que no... Claro, ¿cierto? no los puede cocinar, los esconde en la casa y prepara unos corderos y los hace pasar como niños. El rey se los come, tienen este banquete, la reina le tira en su cara, le dice: lo que tú has comido te pertenece. Y el rey le dice: obvio que sí, porque este es mi reino. Y acá la reina, no contenta con eso, manda a buscar a Thalía, no para servirla, sino que para matarla y deshacerse de ella. Viene Thalía, la reina la enfrenta. Thalía le explica que ella no tiene la culpa, que le quitaron la inocencia mientras dormía, da lo mismo. La reina le ordena que se saque la ropa y se tira al fuego voluntariamente. Ahí es como extraño, porque según el relato dice que se tienda sobre el fuego. Sí, que ella en uno de los patios del castillo tenía una hoguera, ¿no? Y es voluntariamente tirarse. Claro, lo que ella en el fondo es como cuando los piratas te hacían caminar por el tablón, Ya. ¿verdad? O sea, es como tírate al fuego o te tiramos en el fondo, Claro. una cosa así. Y claro, ella ahí fue donde ella misma pide que se puede sacar la ropa, por lo menos. no sé cuál Claro. sería el objetivo, quemarse más lento, no sé. Claro. La cosa que estaban en este No interín, sin antes suplicar clemencia, que suplicó que no clemencia. tuvo. No, claro. En este interín aparece el rey, se da cuenta de lo que está pasando,
La reina le recrimina y está a punto de lanzarse al fuego Thalía cuando aparece el sirviente y reconoce, porque la reina le dijo, tú te comiste a tus hijos y la cosa. Y aparece el sirviente y le reconoce no, ¿sabes qué? No, te comiste unos corderos, mi rey, y tus hijos están a salvo. Entonces el rey dice, mira, si tú me estás contando la verdad, te voy a llenar, te voy a cumplir todos tus sueños. De lo contrario, vaya a morir acá. Y aquí se cambia un poco la historia porque el rey ahora, él, le exige a su esposa legítima, de la reina, que ella sí se tire al fuego. Se tienda sobre el fuego, según el relato. Claro. Y así pasa. Muere la reina, se da cuenta que los hijos están a salvo, llena de premios y bendiciones al sirviente por haber salvado a los hijos. Y nuevamente Thalía, nuestra bella durmiente, junto con Sol y Luna, sus hijos, y el rey abusador, viven felices para siempre. Y se termina la historia. Por lo menos el final es un poquito más feliz, sin embargo es como... Claro. ¿No es cierto? Ahí hay un tema, porque tiene un nombre, esto se me olvidó a mí. Hay un mal, ¿no es cierto? Que es el que las personas cuando se enamoran de sus captores. Ah, sí. ¿No es cierto? Lo buscamos ahí. Y el asunto es que ella, bueno, por lo menos tiene un final feliz, de verdad, pero y como decíamos delante, aquí no hay príncipes azules, ni besos de amor eterno, no. ni nada por el estilo, sino se trata de que ella finalmente, efectivamente, cae Síndrome de dormida. Estocolmo. Eso, el Perdona. síndrome de Estocolmo, Eso. toda razón. ¿Verdad? Entonces, la verdad de las cosas es que ella cae efectivamente en este sueño que predice los sabios, que en la historia de Disney es una bruja también, ¿no es cierto? La que como que le impone esta maldición, Claro. de la ruca, ¿no? Eso era. ¿Verdad? En la que eran como estas máquinas de coser de la época, ¿no es cierto? Sí. Que ahí ella se iba a pinchar. Y ahí va a caer en un sueño eterno hasta que tuviera el beso del amor eterno, ¿no? Entonces ahí es donde cambia la historia, pero es un cambio no menor. Estamos hablando de que primero que todo el rey, lejos de tenerla en una habitación, ¿no es cierto?, con todas las comodidades y lujo, la abandona, ¿verdad? Y luego llega otro rey que la viola, en el fondo, ¿no es Claro. cierto?, que abusa de ella y que la embaraza. Y la embaraza, ¿no es cierto? Y hay un tema, a mí me perturba enormemente De todas este maneras. tema de que ella, además de haber sido abusada, tenga hasta el parto, un parto doble, ¿no es cierto?, mientras Claro. duerme. O sea, se supone que mientras la bella durmiente Aurora, ¿no es cierto?, dormía, o sea, de hecho estaba custodiada por todos sus amigos del reino, ¿no es cierto?, Claro. incluyendo varios personajes, pero aquí estamos hablando de que ella estuvo sola, abandonada absolutamente en un castillo y a su suerte, y en esa suerte justamente llega este rey que finalmente abusa de ella, se embaraza, tiene los hijos Y se hacen amigos después. y se hacen amigos después y Aún bueno, confesándole al rey lo que le había hecho. claro, y el príncipe no existió, sino que quien la salvaron de este sueño eterno eran los niños al chuparle los dedos, ¿no es cierto? Claro. Y claro, pues o sea, viene el rey, ¿cuánto tiempo después? Un año después, ¿no es cierto? Considerando que ya los niños habían nacido, a decir, y le cuenta lo que hizo. Ahora, en ese tiempo, ¿no es cierto?, tiene que haber sido bastante distinto. Claro. Y además ella, no sé, yo trato de ponerme en su lugar y digo, bueno, la abandonó todo el mundo, el papá la dejó tirada, ¿no es cierto?, la dejaron a su suerte. O sea, los hombres en este momento bueno, están No, o sea, como el forro, o sea, el príncipe azul no solamente no existe, sino que además son reyes negros. desde el papá, todo. Claro, increíble. todo un tema impresionantemente Salvo los negativo. sirvientes que apañaron con salvar a los hijos. Bueno, hay que aclarar ahí que Sí. la historia, ¿no es cierto?, el sirviente que va a buscar a ambos, pues a los niños y a Thalía, ¿no es cierto?, también corrió la suerte del fuego. Es el cocinero finalmente el que se salva. El que se salva. Porque él fue el que a los niños Lo escondió. ahí. escondió y no los pudo cocinar. Claro. Y engañó a la reina con el tema de los corderos. Entonces,
finalmente tanto la reina como el sirviente corrieron la misma suerte y el cocinero iba por las mismas hasta que confesó, ¿no es cierto?, que los niños no estaban muertos. Y ahí la esposa del cocinero trajo a los niños y ahí ya se arregló todo el panorama. Pero Claro. y finalmente, como decimos, es un final feliz, pero es un final feliz que pasa por una Muy tremenda perturbador. tragedia, ¿no es cierto?, antes de. Claro. Está bien, o sea, hay en todas las historias de este tipo hay problemas, digamos, ¿no es cierto?, entre medio, que después todo mejora. Pero la Cenicienta, por ejemplo, tenía a esta madrastra, unas hermanastras también, ¿no es cierto?, que le hacían la vida imposible, la trataban como Como esclava. sirvientas, ¿no es cierto? Sí. Claro, y después se transformó en la princesa. Pero acá estamos hablando de un abuso, ¿no es cierto?, de un abandono, Claro. etcétera, etcétera. Y entonces, en verdad, claramente no es una historia, no es un cuento de hadas. No, para nada. A pesar de que hay hadas que son meras parteras, ¿no es cierto? Claro. Y sería todo porque ni siquiera la ayudan en el intertanto, sino que según la historia real aparecen solo para ayudar en el parto. Exacto. Raro. Raro, por decirlo Bueno, menos. ¿con qué seguimos? Y violento. Bueno, Tenemos Blancanieves, otra historia sin príncipe azul. los hermanos Grimm. Hermanos Grimm. Parece que eran amigos de Sí. Henderson. Sí, pero fíjate tú que aquí hay una particularidad, porque A ver. la historia de Blancanieves fue investigada, ¿no es cierto? Hubo innumerables investigadores de la historia, ¿verdad? Ya estamos hablando de una vez que ya se conoció la historia de Disney, ¿no es Ujú. cierto? Que es la última versión y Claro. la más amigable, por llamarlo de alguna forma. Si mal no recuerdo, desde el año 39, por ahí. Claro, del siglo XX. Finales de los 30. Pero fíjate tú que en este caso, a diferencia de los otros, su historia real no está basada en otro libro, ni en otra obra, ni nada, sino que sería basado en un personaje real, Ok. ¿no es cierto? ¿Y qué personaje real? Digamos, en este caso estamos hablando de una princesa alemana, ¿no es cierto?, que vivió en el siglo XVIII, ¿ya? Y que tenía un nombre bastante largo, ¿no es cierto? Se llamaba María Sofía Margarita Catalina von der Thal, ¿no es Ya. cierto? Y ella, al igual que la princesa y bueno, y más de una, ¿no es cierto?, había sido despreciada por una madrastra, ¿no es cierto? Esta princesa habría perdido a sus padres debido a la epidemia de la viruela, Ya. que tal como decías tú, ¿no es cierto?, estamos hablando de épocas en las que las epidemias y qué sé yo, pandemias mundiales azotaron el mundo principalmente, ¿no es Sí. cierto?, en Europa y qué sé yo. Los marcó mucho a ellos todas estas calamidades, como hablábamos recién. Justamente, ¿no es cierto? Y precisamente de eso se trata. Esta princesa, ¿no es cierto?, alemana, habría, como te digo, ella también sufrió la viruela, pero ella no murió a diferencia de sus padres, sino que quedó con una secuela, que es una parcial ceguera. Y entonces ella vivió muchas tragedias, ¿no? Su vida fue bastante trágica. Y sin embargo era conocida en el reino porque ella, a pesar de haber sufrido todo lo que había sufrido, era muy condescendiente con lo, ¿no es cierto?, con la gente del pueblo, del reino. Era buena, ¿no? Era una buena princesa, ¿no es cierto? Entonces, desde esa perspectiva, era un personaje positivo a pesar de todas las tragedias que le había tocado vivir, Ya. ¿verdad? Sin embargo, también fíjate tú que hay un tema que llama la atención y por eso se cree que la historia, además, se cree que la historia está basada en la vida de ella, porque ella, por circunstancias que no se conocen del todo, se hizo amiga de unos mineros, ¿verdad? Ya. Mineros que trabajaban en la mina de Beaver, ¿no es cierto? Y esa mina tenía la particularidad de tener unos túneles muy estrechos, muy chicos. Ya. Entonces los mineros eran chicos Ah, o niños. ya. Ahí, ¿verdad? eso te iba a preguntar, porque ¿dónde entraban los enanos acá? Ahí, Ya. ¿verdad? Los supuestos enanos eran
estos mineros, ¿no es cierto? Si tú te acuerdas, los enanos, hay Sí. hay que trabajar y qué sé yo, hacían un trabajo como minero, ¿no? Claro. Entonces eran estos, como te digo, tenían que ser sí o sí personas Personas de pequeñas o estatura niños. pequeña o niños, porque de otra manera no cabían en Sí, los claro. piques, ¿no? Entonces, de ahí... Nada de manzana envenenada. ni No, nada. no hubo manzanas, ni besos mágicos, ni nada Ya. por el estilo, ni príncipe, Ni varitas. de ninguna especie. Pero fíjate tú que se supone que esta historia es la que tomaron los hermanos Grimm para después crear también la exitosa Blancanieves. película y Mira. historia de Disney. Pero trágico el tema, porque estamos hablando de una historia real Claro. en la que, bueno, se disfraza un poco el asunto, los mineros son los enanos, qué sé yo, Claro. pero también esta princesa tuvo, además de todo lo que ya le había pasado, tuvo un largo periodo de enfermedad que la hizo estar mucho tiempo en cama, ¿no es cierto? Ya. Que también fue un poco lo que pasó con... Lo que inspiró con a la Blancanieves. manzana envenenada y la cosa de que Justamente. llegara el príncipe. Justamente, ¿no es cierto? Ya. Entonces, claro, como decimos, tampoco hubo ningún príncipe acá. Ya. Y sí estuvieron los enanitos, Claro. que no sabemos si eran 7, pero en el fondo eran sus amigos los mineros, ¿verdad? Ya. Así que se cree que de ahí proviene la historia. Entre Interesante investigaciones, ¿no es cierto? Hay el más de cómo una teoría, surgió. pero claro, esa es como la principal, esa es la que más se maneja al nivel de investigación en términos de dónde proviene la historia, porque claro, como decíamos, todos los que nosotros hemos conversado hasta ahora son historias que están basadas en otros libros, ¿no es Sí. cierto?, en obras de otros autores, pero muchas veces, muchos años antes, pero aquí no había literatura anterior con una No. historia similar, sino que esta es la historia similar. Claro, agarraron estos elementos de la vida real y crearon esta historia fantástica después. Claro, imagínate, lo que tiene de extraño esto es que efectivamente se trata de una princesa, Claro. ¿verdad? Alemana, eso sí, Sí. pero están también estos mineros, o sea, en el fondo es una ingeniosa adaptación de una historia trágica, Claro. ¿verdad? Pero y ese es el punto, que es una historia trágica al final, porque como decimos, la parte del príncipe acá no existe, ¿verdad? El No. final feliz tampoco, ¿verdad? Y moraleja tampoco, porque aquí la historia es simplemente que una princesa que en el fondo su historia, la riqueza de su historia tiene que ver con que quizás ya, a pesar de todo lo que le pasaba, Mm. y a pesar de tener una posición de poder que podría haber hecho lo que fuera, que le corten la cabeza, como Claro. decíamos antes, ¿no es cierto? No fue así, sino Tenía que un fue más bien, espíritu- claro, una persona dulce, como Claro. Blancanieves, ¿no es cierto? Ese es un poco el tema, y no fue despreciada por una bruja, sino por su madrastra, ¿verdad? Buenísimo. Me gustó esa como especie de adaptación, ya que quedé mal con la Bella Durmiente. Pero fíjate tú que además, siguiendo con las historias, ¿no es cierto?, adaptadas por Disney y otros más, no es la única. También hay otra historia icónica, sobre todo Sí. de la infancia de nuestra generación y otras más, ¿no? Que tiene un trasfondo bastante perturbador, por decirlo de alguna forma, y es nada más y nada menos que la historia de Pinocho Pinocchio. o Pinocchio, ¿no es cierto? Por favor, hablemos de ¿Por ella. qué Pinocchio? Porque resulta que la historia original es de un escritor italiano, ¿verdad? Que se llamaba Carlo Collodi, Exacto. ¿verdad? Y estamos hablando de que fue no es una historia ni es un cuento, sino que era una suerte de historieta, como una tira cómica, Ya. ¿verdad? Y que fue creada entre los años 1881 y Ujú. 1882, o sea, el Ya. siglo XIX. ¿Ya? Y esta tira cómica se llamaba Aventuras de Pinocchio, en el Ujú. fondo, ¿verdad? Y eran unas tiras ilustradas que se publicaban en un diario, que era un diario que se llamaba el Giornale per i Bambini, Ya. ¿ya? Entonces,
Es como un diario para los niños. Para los niños, ¿verdad? sí, Entonces, eso tiene que ser. entonces la verdad es que ahí estaba en esta historia, ¿verdad? Y la historia original de Pinocchio o Pinocho, sí, comparte también, igual que las anteriores, mucho con la historia que conocemos, pero aquí, ¿no es cierto?, hay varios cambios, ¿verdad? Hay varios cambios y que tienen que ver mucho con el protagonista, Sí. no por lo que le sucede al protagonista, como es en el caso de la Bella Durmiente o de Caperucita, sino que por el carácter, porque estamos hablando de que el Pinocho que nosotros conocemos es una marioneta que quería ser niño y que Claro. era muy dulce y que tenía Pepe Grillo y Gepetto lo quería, lo adoraba y era un niño totalmente inocente, ¿verdad? Yo, de acuerdo Y- a esa historia que tú vas a contar ahora, yo hubiese tirado a Pinocho a la bosca, por ejemplo. Justamente. Cuéntanos por qué. Bueno, porque resulta que Pinocho no era nada tan dulce, ¿verdad? No. De hecho, la historia original habla en estas tiras cómicas, supuestamente, ¿no es cierto?, ilustradas para niños. Para niños. Era una marioneta malcriada, ¿no es cierto? Era una marioneta, efectivamente, pero tenía un carácter absolutamente rebelde, ¿no es cierto?, malcriado y problema. Ujú. Era un niño problema, ¿no es cierto? Y esto en la historia original se dice que efectivamente era una marioneta malcriada que, en cuanto fue creada por Gepetto, ¿no es cierto?, este carpintero, dice que apenas cobró vida, en el fondo, esta marioneta pateó a su creador, le robó una peluca, Le sacó la peluca a claro, Gepetto. a Gepetto, ¿no es cierto?, como el bisoñé, no tengo idea, y huyó, ¿no es cierto? Entonces, obviamente el anciano salió a su encuentro, salió a Obvio que buscarlo, sí, yo creo que se ¿verdad? convirtió en cuchara de palo. Bueno, muy carepalo este Pinocho. Bueno, Y lo pateó y le robó la peluca. le robó la peluca y huyó. Entonces Gepetto obviamente salió a buscarlo y lo encontró, ¿verdad? Y al momento en que lo encontró, obviamente enojado Gepetto, ¿no es Sí, cierto? obvio, no es para menos. pues. Lo agarra del cuello, así, ¿verdad? Y supuestamente en la historia se dice que a raíz de eso Gepetto fue acusado de abuso, ¿no es cierto?, en contra de esta marioneta. Ya, Y no solamente eso, sino que fue encarcelado, ya. ¿verdad? Gepetto termina encarcelado. O sea, toman como niño de verdad a la marioneta de madera. Y claro, Ya. pero en la historia original incluso permanece en este minuto todavía Pinocho como marioneta. Entonces, Oye, pero pobre no sé. Gepetto. No, claro, Gepetto le robaron, le pegaron, más encima persiguió a la marioneta esta quién sabe por dónde y termina preso. Ya, Bueno, claramente una historia totalmente distinta a lo que conocemos. claro. No contento con eso, además hay otro personaje que aquí también se nos va a caer un poco, que es el querido Pepe Grillo, po, la conciencia, ¿no La es cierto? conciencia. La imagen de la conciencia que todos de alguna manera tenemos, Pepe Grillo que nos habla por aquí, ¿verdad? Sin embargo, en la historia original, Pepe Grillo resulta que fue asesinado por el propio Pinocho, ¿no es cierto? Luego de sugerirle que se portara bien para no terminar metido en problemas. Oye, el Pinocho acuático. En verdad nos da risa, pero es que Sí. esto es muy siniestro, es que es Siniestro, sí, pues. muy freak esta cuestión. Yo no, O sea, yo no Pinocho sé. mató a Pepe Grillo. El Pinocho, sí. No se dice cómo lo mató, ¿no? No, dice Lo dice que lo asesinó, nomás no sabemos si usó Ya. raid o algo así. Bueno, Ya. la cosa es que dice que el Pinocho, además, ¿no es cierto? Al contrario de lo que sabemos nosotros en la historia de Disney, ¿no es cierto? El muñeco murió Ya. en un minuto, ¿verdad? Y fue una trágica muerte la de Enhorabuena. Bueno, como era un personaje malagradecido y vago, ¿no es cierto? Así se describe. Sí, sí, sí. Que a pesar de todo de lo que hizo, recibió cariño por parte de Gepetto, o sea, Gepetto igual lo quería, aunque lo metió preso, pero en fin. Ya. Sin embargo, Gepetto igual lo cuidó y lo mandó a la escuela, ¿verdad? Pero él, en vez de ser un niño agradecido y qué sé yo, y de efectivamente ir a la escuela, iba a un teatro de marionetas,
¿verdad? Y en ese teatro de marionetas es capturado por el dueño. Ya. Entonces se separa un tiempo de Gepetto, pero en algún minuto logra escapar de las manos de este titiritero, ¿no es Yo cierto? creo que lo soltaron O a lo mejor lo dejaron escapar por penca, pero bueno, finalmente dice que al lograr escapar encuentra en su camino a otros malhechores, dice, que intentaron hacerle daño a Pinocho. O sea, se encontró con unos delincuentes por Ya. ahí, y esos delincuentes eran el zorro y el gato, Ya. quienes le clavaban cuchillo, y al ver que no le hacían daño porque era de madera, ¿no Claro. es cierto?, lo colgaron para robarle unas monedas hasta que murió. Ok. ¿Ya? Ahí habría muerto Pinocho. Sin embargo, obviamente que con la muerte del personaje se termina la historieta. Claro. Y me vas a creer tú que, contrario a lo que uno podría pensar, porque nosotros hoy día pensamos que esto es terrible, que es una aberración más o menos, sin embargo la historia era demasiado exitosa. Tanto es así que la gente, los lectores de este diario, ¿verdad?, le pidieron a Collodi que Ya. continuara la historia, Oh, qué buena, ya. ¿no es cierto? Como el Señor de los Anillos. Justamente. Ah, Justamente. qué buena. Ah. Ahí continúa la saga de Pinocho. Y claro, técnicamente terminaba ahí, Ya. ¿no es cierto? O sea, yo creo Pero- que era un alivio para los lectores de que Pinocho muriera de una vez por Bueno, todas. en este caso parece que no. Ya. Estamos hablando de otras épocas, como Sí, decimos. sí, Entonces, no tiramos la talla, pero sí, ya. sí, la gente en realidad estaba quería más Pinocho, Ya. ¿no es cierto? Le gustó el Pinocho malo, Ya. ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hizo Collodi? ¿Verdad? Obviamente le dio el gusto a sus lectores y creó una segunda parte. Ah, bien. Ya. Y en ¿Cómo se pone esta parte? Y en esta segunda parte, aunque tú no lo creas, era aún más sádica que la anterior. Oh, ya. ¿Ya? Ahí tenés tú a Pinocho, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Resulta que para crear la segunda parte de la historia, ¿verdad? Se dice que, o sea, lo que creó Collodi es que finalmente Pinocho, después de mentir, le dice a una hermosa mujer de cabello azul, ¿no es cierto?, quien lo rescata de morir colgado. O sea, Ya. técnicamente a este muchacho, acuérdate, lo dejaron colgado para robarle y ahí Y murió, moría. ¿verdad? Sin embargo, esta mujer de cabello azul lo rescata, ¿verdad? Era como la hada madrina que después, a lo mejor, Justamente en la otra historia. es una cosa por el estilo, Ya. ¿verdad? Pero el muñeco comienza a mentirle a esta mujer, ¿verdad? Porque era un mal Pinocho, ¿no es cierto? Sí. Entonces, ahí comienza el tema de las mentiras, y efectivamente, cuando él miente, le crece la nariz, Ya. ¿verdad? Y entonces ahí Pinocho se entera de que la mujer de cabello azul murió de tristeza, porque cachó que lo estaban mintiendo, ¿no es cierto? O sea, tenía hartos asesinatos. No, o sea, Pinocchio. Pinocho... Hablemos de Pinocchio. Tiene Pinocchio, hartos asesinatos. Pinocchio, sí, bueno, hay en que su decirlo. lista. El hombre o la marioneta, ¿verdad? Dice, lo que pasa es que la mujer de cabello azul habría muerto de tristeza por la mentira y porque el Pinocho se escapó, al parecer, y Ya. ella no lo encontraba, ¿no es cierto? Ya. No pudo encontrarlo. Entonces, se dice que también Gepetto fue a buscarlo, Ya. pero al mar. Ya. Lo cual significaría, ¿no es cierto?, que es el fin de Gepetto también. Y entonces dice, aquí es donde se da paso, ¿no es cierto?, a la isla de los juegos, en la que Pinocho vive feliz y en libertad por unos meses, hasta que se da cuenta que todos los niños ahí, en esa isla, se convierten en burros. Un burro, ok. Ahí Así más como el elementos Link, claro. justamente, más elementos de lo que conocemos. Entonces ahí Pinocchio, ¿no es cierto?, ya convertido en burro, ¿verdad?, es vendido a un circo, Ya. ¿verdad? Y en ese circo es explotado y maltratado, o sea, empieza a pagar sus culpas de alguna Ya. forma. Y después el dueño del circo lo vende a un anciano que quiere su piel para fabricar un tambor. Oye, la gente como el hoyo, ya. Lo vende a una persona que quería fabricar un tambor. Exactamente. Así que lo amarra a una piedra y lo tira al mar, Ya. ¿verdad? Entonces dice que los peces se comen la piel del burro. Se supone que este hombre la quería para un tambor, pero bueno, no sé, la historia es así, ¿verdad?
Carlos Collodi en su mejor momento. Justamente, no sé de cuál se fumó, pero bueno, la cosa es que los peces se comen la piel del burro y Pinocchio logra regresar a su forma original. O sea, deja de ser burro y se convierte en marioneta nuevamente, Ok. ¿verdad? ¿Esto qué quiere decir? Que en el mismo mar luego Pinocchio es devorado por un tiburón gigante, Ya. ¿ya? Y si tú te acuerdas, dijimos que Geppetto había Geppetto ido lo fue a a buscar. buscarlo al mar. Y cuando Pinocchio es devorado por este tiburón gigante, en el interior del tiburón se encuentra con Geppetto. Geppetto. Bueno. No es una ballena, es un tiburón. Claro. Y hace las pero paces. así parece, porque dice que, bueno, Geppetto lleva por ahí un par de años viviendo ya dentro del tiburón, dice, ¿verdad? Que era de la misma especie que el lobo, no tenía jugo gástrico. Claro. Y una noche en que el tiburón dormía con la boca abierta, el carpintero y la marioneta logran escapar, dice la historia. O sea, Ya. se escapan juntos, ¿verdad? Y dice que luego de esto, por fin Pinocho aprende su lección. Imagínate, después de no sé cuántas muertes y todo eso. Y comienza a trabajar en una granja. Ahí es donde se pone también a cuidar a su padre, que es Geppetto. Va a la escuela y una mañana despierta convertido en un niño de verdad. Ya. No fue la hada madrina, sino que fue como una suerte de premio, quizá. Ya. Sin embargo, el camino por el que tuvo que pasar fue, en verdad, lúgubre, dice la historia. Oye, pero qué tremenda historia, es que me encantó. O sea, yo me reía porque ¿cómo voy a ver un mono tan hijo de puta, weón? Como Pinocchio, weón. Ahora Me entiendo. me Bueno, encantaría ver la versión de Tarantino de Pinocchio. Bueno. Fuera del SEO. sería de otro planeta. Pero ¿cómo asesina a Pepe Grillo? Lo pisó el weón, no tengo idea. ¿Cómo patea a Geppetto? Así nomás es la cosa. Oye, está pero buenísimo, me encantó. ¿Te gustó la historia? O sea, a ver, no es una pa' niños historia tampoco, en ningún caso. En ningún caso. Esto no es para nada para niños, pero fíjate cómo es la cosa, ¿no? Recorre un camino, esta segunda parte, ¿verdad? Claro. Que es todavía peor que la primera. O sea, es un tema absolutamente Claro. y surreal, ¿no es cierto? O sea, juegan, lo que yo te decía adelante al inicio de este capítulo era que un poco juegan con los miedos de los niños. Po. El abandono, Sí, claro. el convertirse en otra cosa que no eres. Claro, o sea, Eh, para todos los quienes... asesinatos. sí, o sea, a ver, para todos quienes vimos o escuchamos el cuento de Pinocho, ¿no es cierto? En su minuto, bueno, las moralejas, hay que portarse bien, no hay que mentir, ¿no es cierto? Hay que ir a la escuela para no convertirse Hay en burro. justamente, no hay que ser... claro, hay que estudiar y te tiene que ir bien para no ser burro. Claro. Tienes que hacerle caso a tu conciencia, ¿no es cierto? Que es el Pepe Grillo. Pero no asesinarlo. Pero no aplastarlo, ¿verdad? Con un libro, ni echarle, no sé, Zipperkill. Bueno, Claro. la cosa es que finalmente el tema es que Pinocho fue bastante más siniestro de lo De todas maneras. de lo que se conoce, ¿verdad? Y bueno, y qué raro porque esto, no sé, o sea, estamos hablando de una tira cómica alemana del siglo XIX que, no sé. Y que la gente pidió la muy continuación. Claro, o sea, nosotros lo vemos como algo absolutamente fuera de toda lógica, Claro. pero para la gente de esa época era un exitazo a tal punto que la gente misma fue la que motivó al autor a continuar una historia que él mismo ya había dado fin, ¿no? Ahí Claro. terminaba esto en el momento en el que se escapó del teatro y ahí lo asaltaron en el fondo, Claro. ¿verdad? Y sería todo, pero igual fome el final, o sea, digamos, Claro. era como muy... Yo creo que ese final era como un poco obedecía a que hacerle ver a los niños que si tú sigues ese camino terminas muerto. Claro, una cosa sí, pero en realidad, por un lado, si el dueño de este circo de marionetas abusaba y lo maltrataba,
lo más lógico era que se escapara. O sea, Claro. eso como ¿no es cierto? Todos estaríamos esperando el minuto en el que se escapa de esta situación. Aquí la única víctima es Gepetto. ¿No? Y Pepe Grillo. Bueno, sí, porque duró menos que un Candy, pero Claro. Gepetto le Gepetto, dio el amor Grillo. de padre. Sí, pues, y te Y recibió fue- pura patada. Fue vapuleado desde el principio. No, y la mujer del cabello azul de la que se habla también, ¿no es cierto? Claro. Lo mismo, o sea, Claro. fallece, digamos, de tristeza por su culpa. Entonces, Claro. no sé, hay un tema que Me encantó la historia. no es menor. Nunca la había escuchado. ¿No había escuchado? No, Yo creo que nadie. no. Mira, tenemos ya estamos cerca del final. Yo he elegido un par de cosas que me parecieron en esta investigación que hicimos de relatos o música para niños. Hice una pequeña lista de un libro, de un personaje más que nada, de un libro infantil que se llama Pedro el Desgreñado. Que eso es de origen Alemán, que se llama Struwwel Peter, de un autor que se llama Heinrich Hoffmann, del año 1845. Más que nada, son historias cortas que amedrentan a los niños a no portarse mal. Y este Pedro el Desgreñado es un ser muy chascón, rubio, colorín, que tiene las uñas largas, en fin, es como una especie de Slenderman, como tú dijiste, pero que él va a venir a llevarse o a hacerle daño a los niños que se portan mal. Por ejemplo, los niños que se chupan los pulgares mucho rato, que él le decía a las mamás, va a venir Pedro el Desgreñado a cortarte los dedos con una tijera. Eso aparece en el libro. O va a venir Pedro el Desgreñado a llevarte y a matarte si no te portas bien. Entonces, ¿cómo hay que cantar eso a los niños? Estamos hablando de 1845, Sí. está bien. Pero digamos lo mismo, es lo que Sí, hemos sí. conversado todo el... O sea, todo era a punta de trauma, digamos, ¿no? De amenaza. de amenaza. Pero esas son amenazas Claro. dignas de un juicio, digamos, una Claro. querella criminal. Pero en verdad, hoy día absolutamente impensado. Pero, o sea, hasta el día de hoy existen historias con un poco con esos tintes de si tú no haces esto, te pasa esto otro. Claro. Pero no sé, o sea, en ninguna de las historias que hoy día podríamos contarle a nuestros hijos los harían pensar que o se van a morir o Claro. que van a terminar botados en la calle, ¿no es cierto? O llegar a alguien a llevarte. Claro, que van a terminar en manos de un personaje X que no se sabe si es humano o no es humano, Claro. si es un monstruo, si es... no sé, ¿no es cierto? Sí. Entonces, desde esa perspectiva, no sé, hoy día es absolutamente impensado, y no solamente por la Declaración de los Derechos del Niño, sino que por una cuestión de sentido común, ¿no? O sea, no pensaríamos, nadie quiere perturbar a los niños a ese nivel. Claro. O sea, con la cantidad de contenido a la que están expuestos hoy día, uno pretende más protegerlos que amenazarlos, digamos. Claro. Y bueno, o sea, uno utiliza de ejemplo casos reales, nomás, a lo mejor quizá como para decirle, mira lo que le pasó a tal por Claro. hacer X cosas, o no hacerla, y ya, y sería. Pero que inventar cosas como que va a venir, no sé, Jack el Destripador y te va a cortar en pedacitos, no. Así que pórtate bien, claro. Claro, no. Hay una autora británica de mediados del siglo XX que también escribió una serie de libros que la temática es un poco, no perturbadora, pero a lo mejor no es adecuada quizás para niños en temprana edad. Es muy tradicional. Claro, pero además estos libros no se entregaban a librerías abiertas al público, sino que netamente eran entregados a lugares, a centros psiquiátricos de niños, donde los niños estaban recluidos. O sea, no eran para las bibliotecas ni para los colegios, No. sino que eran para los centros psiquiátricos. Claro, ahora si tomas el contexto, yo no soy psiquiatra ni nada, pero me imagino que en los centros psiquiátricos están los niños que tienen alguna, por supuesto, patología psiquiátrica Claro, seria, sí. y que los hagas leer este tipo de libros, es como, eso es lo perturbador. Mira, tengo algunos Los títulos dicen títulos. mucho. Por ejemplo, uno de los primeros libros, porque son varios, pero el primer libro dice: quisiera que mi papá no bebiera tanto. ¿Ya?
Hay otro que dice: ella no es mi verdadera madre. Mi hermana mayor consume drogas, diciéndole adiós a papá. ¿Cómo le ponía esos libros a chicos que están perturbados? No entiendo cuál es la... ¿Es como clavo saca otro clavo? Es como... Claro. No entiendo. Claro, me Fuego contra fuego, me pareció pertinente agregarlo a esta conversa porque... es perturbador. Claro. O sea, estamos hablando de no es de tan cuentos antiguo raros. tampoco. Claro, y aquí estamos hablando derechamente de cuentos raros. O sea, Claro. no de cuentos que hayan terminado, ¿no es cierto?, en versiones más suaves, sino que... Claro, la autora se llamaba Judith Viña. En realidad, apellido italiano, Vigna, claro. Judith Viña, y escribió estos libros con estos tipos de temáticas, pero para ser mostrados en estos lugares. ¿Y tendría alguna justificación de punto de vista que a lo mejor el título es ese, pero trataba de... No, trataba precisamente de lo que lo leímos. O sea, quisiera que mi papá no viviera tanto. O sea, es pura violencia. Porque mi hermana consume droga, ella no es mi verdadera madre. ¿Decía que mi papá no bebiera tanto o no? Claro, quisiera que mi papá no bebiera tanto. O sea... Pero es que en realidad, a ver, si hablamos de eso, estamos hablando de males sociales. ¿Qué relación tiene con los males psiquiátricos o psicológicos? O sea, bueno, relación hay, pero, o sea, por ejemplo, si un niño ya tiene problemas psicológicos por trauma, por estar perturbado, ya, pero en el caso psiquiátrico, Sí. si el niño tiene alucinaciones, tiene esquizofrenia, no sé, será motivado por este tipo de causas, pero ¿en qué lo ayuda leer un libro con esas mismas temáticas? Claro. En darse cuenta que no es el único, Claro. no entiendo. Yo tampoco. O sea, me gustaría tratar de entender. Claro. O yo creo que uno inmediatamente, incluso en forma involuntaria, entra en el juego de tratar de entender cuál es el objetivo. Claro. Pero no sé, siento Claro, que afortunadamente, no se me ocurre nada. claro, los tratamientos ahora son distintos, me imagino. Sí, bueno, estamos hablando de épocas en las que los tratamientos psiquiátricos eran electroshock, Claro. ¿no es cierto? Pensando en que los choques eléctricos iban a hacer cambios en la sinapsis cerebral. Pero bueno, Sí. en el fondo eran otros tiempos, tal como decimos. Claro. Pero no deja de ser sorprendente. No sé, en algún minuto he visto que la gente antes se asustaba, por ejemplo, con la imagen de un dinosaurio en blanco y negro, Claro. ¿no es cierto?, de tamaño de un edificio, que aparecía en una pantalla, no sé, a 5 cuadros por segundo, no sé, una cosa... Stop motion. Claro, prácticamente, ¿no es cierto? Claro. Era casi un stop motion y no sé, o sea, la gente, tú ves eso ahora, te da risa, ¿no es Claro. cierto? Sin embargo, en el minuto la gente se asustaba con Sí, eso, y se sí. asustaba de verdad. Exactamente. Entonces ya, yo puedo entender eso porque mil cosas, la tecnología, el mismo material al que las personas estaban expuestos, no había mucho acceso, ¿no es cierto? Entonces ver un dinosaurio gigante caminando por una ciudad, destruyendo edificios y qué sé yo, aunque se viera a 5 cuadros por segundo, como decimos, ¿no es cierto? Era impresionante. Era impresionante. O sea, para la gente que no entiende, 5 cuadros decimos nosotros porque en la imagen de cine son 24 cuadros por segundo y en televisión son 30 o 60, Claro. ¿verdad? Entonces puede ser más. Pero esa es la terminología. Entonces, al hablar de 5 cuadros, estamos hablando de una cosa que se ve como así como, ¿no es cierto? Claro. Entonces, Súper burdo el movimiento. muy además. burdo, o sea, Claro. es algo que es falso a la legua, se nota, Claro. pero en ese minuto la gente se asustaba. Entonces uno puede entender eso, pero que las temáticas o las formas de asustar de alguna forma a los niños o enseñar una suerte de fábula, una suerte Sí. de parábola, ¿no es cierto?, con estas enseñanzas bajo amedrentamiento y de ese nivel, hablando de muerte, de desmembramiento, de abandono, no sé, de abandono, abuso, de trabajo infantil, de mil cosas, ¿no es cierto?, que hoy día son verdaderas aberraciones. No sé, yo encuentro que no me cabe mucho No. en la cabeza. O sea, sabemos que incluso los padres castigaban a los niños hace 100 años atrás de otra forma, ¿no es cierto? Les pegaban reglazos los profesores en el Claro. colegio, los papás, olvídate. Entonces,
Sí, pero además de eso, ¿no es cierto? El cómo estos cuentos eran normalizados. Pinocho era un personaje súper nada que ver con el que conocemos. No, Y finalmente la gente pide más. Eso yo te juro que no lo entiendo. Así como... es que yo he encontrado muy bueno este programa, lo he pasado muy bien. Me sorprendiste con lo de Pinocchio. De hecho, me cae bien ahora. Yo me hubiese deshecho de él hace mucho rato atrás. Gepetto ahí, un monumento a un Gepetto. monumento a la paciencia. Porque imagínate vivir 2 años dentro de un pescado, o sea, de un tiburón. de un tiburón. O sea, de partida, si me encuentro con Pinocho, después de Por 2 años, culpa por tuya, culpa estoy tuya, puta, ya. Pero fuera de broma, indudablemente hay muchas más historias y muchos más cuentos que son perturbadores, pero nosotros, por supuesto, siempre hacemos esta investigación previa, hacemos nuestra propia lista para hablar, y estuvo re bueno. Muy bueno, sí. A mí también me gustó, fíjate, espero que al público también les haya gustado. Disculpen la risa, pero es que era una locura completa, y de verdad me gustaría ver una película de Tarantino que fuera con la historia original de Pinocchio. ¿Quién sabe? A lo mejor Tarantino nos está escuchando por ahí, Claro. o alguien que sea cercano a él. Denle la idea, Claro. nosotros después cobramos. Estamos en el tiempo, querido amigo. Perfecto. La verdad de las cosas es que, tal como decías tú, ha sido un programa bacán. A mí me gustó mucho y Sí. espero que ustedes también, así que déjenos ahí sus comentarios. ¿Creen que nos faltó alguna historia perturbadora que mencionar, que incluir en esta lista? Díganos nomás ahí, podemos hacer un segundo programa con estas cosas. De todas Sabemos maneras. que hay cosas que quedaron fuera, Sí. ¿no es cierto? El corre, el anillo, un montón de cosas, ¿verdad? Sin embargo, no quita que por ahí podamos utilizarlas en otra edición, ¿sí o no? Exactamente. Eso, pues, amigos. Nos estamos viendo en el próximo capítulo. Agradecer a todos los chicos que nos dan su buena onda. Y eso. Y eso, para la próxima semana deberíamos tener un especial de Halloween. Ahí vamos a ver, Veremos qué pasa. veremos qué sorpresa les preparamos.